Hey, un excelente día para todo el equipo de Amazon. Para mí es un gusto poder compartir con ustedes el día de hoy este conocimiento en cultura organizacional y poder apoyar a un amigo que estimo tanto como Carlos Ospina, un amazónico en Amazon. Comencemos entonces. Inicialmente les voy a compartir aquí pantalla. Bueno, esto es una conferencia o un pequeño abrebocas a lo que es el mundo de la cultura organizacional de parte de la agencia que lidero, a una agencia de mentalidad y cultura llamada Renova. Nos pueden seguir en las redes sociales Renova Tu Mente y en mi cuenta personal J. David UQK. ¿Qué les voy a explicar hoy? Pues un poquitico de qué es Renova, el concepto de cultura organizacional, ejemplos prácticos, cómo se instala la cultura y un llamado a la acción para que podamos también llevar ese concepto a la práctica. Bueno, Renova es una organización que tiene como propósito superior renovar la mentalidad y cultura de los colombianos. Y nuestra misión es poder lograr crear un testimonio de éxito en transformación cultural en Leticia, Amazonas. Renova lo hace desde tres frentes de trabajo: una línea de cultura organizacional, una línea de cultura ciudadana y una línea de cultura emprendedora para jóvenes. Todo lo que tiene que ver con behavioral change o cambio de comportamiento y proyectos de transformación cultural. En la línea de cultura organizacional, nuestro enfoque es aumentar los resultados de las compañías, creando retos corporativos que instalen hábitos y creencias en la cultura de los equipos. Llevamos más de 30 empresas que han trabajado con nosotros y más de 11 años de experiencia en el mundo del cambio de comportamiento. Además de eso, hemos logrado dos casos de éxito en proyectos de transformación cultural. Nosotros fuimos los constructores de la política pública de cultura ciudadana del municipio de Leticia, que fue considerada la política pública con mayor participación ciudadana frente a las que han sido desarrolladas, y además logramos crear un programa de cultura emprendedora para jóvenes que fue un caso de éxito según el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo en toda la parte de la región sur del país en cuanto a iniciativas de redes regionales de emprendimiento. Siempre nos ha ido muy bien, nos apasiona mucho el poder llevar transformaciones culturales a las organizaciones. Los testimonios de nuestros clientes siempre son excelentes, espectaculares. Trabajamos con un equipo que tiene muy buena actitud, una muy buena carisma y una energía muy buena para contagiar en nuestros talleres y procesos. Y, nuestros números son los siguientes. Hemos logrado a este lado derecho, ese es el porcentaje de mejoría en percepción de clima laboral que hemos logrado en las siguientes organizaciones que pueden ver en este espacio. Hace poco trabajamos con la Contraloría Departamental del Amazonas y nos gustó mucho porque trabajar en instituciones públicas también es influenciar directamente los servicios públicos de los territorios. Muy bien, ahora sí vamos a pasar al concepto de cultura organizacional. Para comenzar, quiero preguntarles rápidamente cuál es la primera palabra que se les viene a la mente cuando ustedes piensan en cómo son o cómo se comportan los equipos de las siguientes empresas. Entonces pensemos, primera palabra que se le viene a una cualidad característica del comportamiento de la gente de Google. Seguramente a muchos de ustedes se les vendrá la palabra rápidamente como innovación, creativos, tecnológicos, intelectuales. En Nike, ¿qué pensarían? Seguramente nos imaginamos personas fitness que no creo que coman muchos buñuelitos y empanadas, sino personas que viven un poco más coherente eh, el trabajo que desarrolla su empresa. Ahora pensemos en un Bancolombia. ¿Cómo se imaginan ustedes a la gente de Bancolombia? Muchos nos pensaríamos rápidamente como serviciales, organizados financieramente. Y cuarto, ¿cómo definirían a las personas que trabajan en Amazon? Piensen allí o compártanse ustedes cómo la definirían. Les voy a ser muy sincero, no se me ocurre cómo definir a la gente de Amazon. Me gustaría mucho que me compartieran un poquito de las personas de Amazon, si pueden, en el retorno de este mensaje. Eso es cultura organizacional. Para hacer un términos muy prácticos, es la personalidad compartida o la mentalidad compartida de las organizaciones, de los equipos humanos de las organizaciones.
Me encanta mucho definir la cultura organizacional como se definiría el tema del comportamiento humano y haciendo una analogía de lo que es un árbol. Si vamos a ver, los comportamientos evidentes que vemos en una persona son como las manzanas de un árbol. Se puede quitar una manzana podrida, pero el problema está en dónde? En la raíz. Y ahí es donde están las estructuras de creencia de una persona, lo que cree esa frasecita que se ha instalado en su mente de la abuelita que le decía, mi hijo, hay que acostarse temprano, hay que dormir. Mi abuelita todo el tiempo me dice, mi hijo, tiene que acostarse temprano y dormir hasta tarde. Y eso a uno le va generando meollo y una frase que retumba y se convierte en una creencia. Esas creencias denotan en nosotros nuestros hábitos, es decir, lo que repetitivamente hacemos. Y esos hábitos crean en nosotros reflejos que se convierten en los comportamientos que tenemos ante las reacciones o en los comportamientos cotidianos. Y es eso evidente lo que vemos, pero que es producto de unas raíces. Ahora bien, cuando hablamos de culturas, pueden ser ciudadanas, organizacionales, es hablar de lo mismo, solamente que lo que es compartido en equipos de trabajo. Entonces, para una definición muy práctica de cultura, cultura son las creencias compartidas, significados compartidos, costumbres, rituales y comportamientos compartidos de un equipo de trabajo. Se diferencia, se diferencia del clima organizacional a través de las dos siguientes imágenes. Si la cultura organizacional es la personalidad de un equipo de trabajo de personalidad compartida, que se basa en los patrones de creencias, significados y costumbres, pues el clima es el estado de ánimo, es algo más coyuntural y responde a las percepciones que tienen a los equipos de trabajo frente a procesos y situaciones de las organizaciones, es decir, lo que ellos perciben acerca del liderazgo de la organización o cómo se sienten frente al inmobiliario o las garantías prestacionales que les presentan la organización. Ellos qué perciben de eso, si se sienten a gusto o no, y eso denota el clima. Ejemplo, es evidente que el clima organizacional en una empresa mejora mucho en tiempos de diciembre, porque hay más natillita, hay más celebración, en algunos tipos de organizaciones, por supuesto. Pero eso no responde a que la cultura sea la mejor, sino que ese clima en ese tiempo es así. O hay un conflicto porque hay un compañero poco tóxico que está afectando el clima. Eso tampoco está hablando de la cultura de la organización muy directamente. Es decir, la cultura sí influencia el clima, pero no siempre tiene que ser que el clima define la cultura. Una de las formas que hemos logrado más en Renova es poder como volver elementos la cultura organizacional y nosotros la definimos en dos tipos de niveles. Lo intangible, que son esos conceptos en los cuales voy a creer o debo creer, y lo tangible, que son eso que yo puedo palpar, llámese con mis ojos, oídos y sentidos, que representa esa idea en la que creo. Entonces, ejemplo, en los elementos intangibles, inclusive podemos hacerlo en este orden, porque construirlo así en este orden es muy pertinente, está la historia de una organización, cómo fue fundada la organización. Ejemplo, ustedes tienen algo muy lindo de la historia como Jeff Bezos monta Amazon. Eso hace parte de la cultura y muchas veces en esa historia fundacional hay unos valores que se denotan en esas historias y eso influye en la cultura de la organización. Héroes de la organización, es decir, personajes destacados, como podemos aquí ejemplificar en Jeff Bezos. Creencias, es decir, son esos postulados que son como esas frases que denotan la ideología de la organización y que en muchas organizaciones la representan en unos manifiestos. Manifiestos son ese compilado ideológico de una organización. Y eso que creemos se traduce en ese propósito superior al que le estamos apostando, que recordemos que hoy en día las organizaciones ya no se definen por misión y visión, sino por propósitos superiores, que son causas que aportan al beneficio de la humanidad. Y ahora lo aterrizamos en elementos como la visión, que es esa imagen real ya con números, métrica, que nos denota hacia dónde vamos y que nos ayuda al cumplimiento del propósito superior. Y hay organizaciones que ya no trabajan tanto en términos de visión, sino más en metas estratégicas grandes y ambiciosas. Eso se traduce en una identidad compartida que es como un término que dice que los ejemplos. En Scotiabank, que es un banco, a los integrantes de la organización no les dicen funcionarios, empleados, integrantes, sino que les dicen los Scotiabankers. Y ese tema de la identidad es muy poderoso porque esa frase de los Scotiabankers ya de en sí
asigna una cantidad de elementos culturales que responden a lo anterior que he dicho, pero sobre todo a esto que voy a presentar acá, principios y valores, que son ese decálogo, esos 5, 10 principios que definen el ADN cultural de esa identidad compartida, de esos integrantes de ese equipo, de cómo se definen en el quién soy. Ahora, esto todo tiene que ser una narrativa coherente, o sea, la historia debe ser coherente con los principios y todo tiene que ser como una historia armónica que uno pueda entender que desde la filosofía de este personaje es coherente con los principios y valores de la organización. Y es súper clave que esto sea algo muy conciso y muy corto para que podamos memorizarlo mucho mejor. Ahora, viene la parte tangible y es eso que evidencia esa cultura. Entonces, todo esto que acaba de presentar acá y muy importante la parte de principios y valores, debemos representarlas en símbolos, que son elementos gráficos que representan la cultura, en rituales, costumbres y eventos. Un ritual es una costumbre, es un evento repetitivo que puede ser desde el saludo en el ascensor, cómo se saludan como un ritual en el ascensor de muy buenos días compañeros, a eventos tradicionales de una vez al año que se llama el Retiro de los Amazon y es donde reconocen los valores de la organización o hacen una fiesta de despedida. Por ejemplo, Steve Jobs tenía por costumbre llevar a su equipo a una finca donde les lavaba completamente el cerebro y les vendía una idea, una visión impresionante y esta gente salía reevangelizada alrededor de esta visión. Tercero, expresiones y conversación. Esto es súper clave. Realmente lo que define las culturas es la conversación cotidiana. No sabemos cuánto influencia la boca de una persona. Inclusive hay un principio de Dios que dice, no es lo que contamina al hombre lo que consume, sino lo que sale de su boca, lo que contamina al hombre. Y por ende, las palabras que usamos, los términos que usamos también representan toda una ideología. En este orden de ideas, eh, en las conversaciones podemos asignar términos y conceptos que ya hacen referencia a una ideología mucho más amplia. Ejemplo, en la Policía Nacional manejan el término SEA. Entonces, siempre que dicen, hey, recuérdate de SEA, o de la política SEA, o del manual SEA, están hablando de una compilación de principios y costumbres que hacen que la gente se pare adecuadamente porque se acuerdan de ese compilado del SEA. O cómo se llamen. Hay organizaciones, en las organizaciones que se dicen parcero, y eso demuestra que en esa cultura de organización las estructuras burocráticas no son tan fuertes ni tan pesadas. También la línea de infraestructura. Hay organizaciones que para poder representar la cercanía de su cultura, entonces ya no tienen separadores en las oficinas, trabajan en espacios compartidos donde es mucho más flexible y se permite mucho más la relación. Muy bien, ahora vamos para ejemplos de cultura organizacional, donde podemos ver esto mucho más representado. ¿Quiénes de ustedes conocen a Matelsa? Matelsa es una de las empresas de la industria de la moda y textil de Colombia de mayor crecimiento en los últimos años, es una de las más grandes de Antioquia también. Y Matelsa tiene una cultura súper llamativa y súper disruptiva. Ellos lo basan en 5 pilares. Estos 5 pilares son los que ven aquí: alimentación, deporte, conocimiento, relaciones y ocio. Y ellos lo que hacen es que tienen un ritual o una costumbre que evidencia cada uno de estos pilares. Cada pilar cuenta como con una especie de creencia. Ejemplo, en la alimentación, ellos creen que así como Messi se debe alimentar con una dieta de alto rendimiento para poder rendir en alto rendimiento, me encanta esa idea. Asimismo, nosotros, si queremos rendir en alto rendimiento para nuestros trabajos, deberíamos tener dietas de alto rendimiento. Y en Matelsa promueven la alimentación saludable a base de vegetales y, por ejemplo, el restaurante corporativo de Matelsa es vegetariano. Segundo, deporte. Ellos consideran que el deporte crea conexiones neuronales también diferentes que permiten que las personas trabajen a otro ritmo y a otro nivel. Y lo que implementaron, y esto nos lo presenta Santiago Restrepo Penagos, director de gestión humana, en una conferencia que hizo en el 2017, que tienen grupos de WhatsApp de rendición de cuentas, donde lo tienen por diferentes grupos deportivos, entre los que hacen barrita, los que hacen cicla, y ellos ahí rinden cuentas, desde el jefe más alto hasta la persona de otro tipo de nivel,
presentan su rendición de cuentas y se hacen presión social si la persona no presenta que fue a hacer barritas el día como se comprometió. Tercero, el conocimiento. En Matelsa creen que los libros pueden permitirnos sentarnos en la mesa con las mejores mentes del mundo. Y lo que hacen ellos es que tienen algo llamado las tertulias. Es que periódicamente se sientan en la organización a tertuliar de unos libros que se comprometen a leer, si no estoy mal, en un periodo de tiempo muy corto. Ellos deben leer libros en un periodo de tiempo y en las tertulias socializan qué han aprendido de esos libros y de estas grandes mentes. Uno de los cuartos puntos es el tema de las relaciones. En Matelsa no creen en el doctoritis y que el jefe debe ser igual a otros. Entonces ellos se tratan en la misma nivel de confianza, obviamente con un respeto, pero también se permiten que no tengan esas estructuras burocráticas. Y por último, el tema del ocio. Ellos dicen que el ocio es un desatante de creatividad, es la oportunidad como de salirnos de nuestro estado normal y empezar a pensar en diferente. Y por eso ellos promueven mucho los espacios de disfrute y en la organización salen periódicamente a sembrar árboles, a hacer ejercicios que les permitan salirse de la caja y poder traer ideas innovadoras a su organización. De verdad que es una cultura reapasionante y que realmente vale la pena pues conocer. Otra tercera cultura, la cultura de Netflix. En este keynote que presenta Red Hastings, CEO de Netflix, en el 2009, él presentaba que Netflix se autodefine como un equipo, pero no como una familia. Eso me encanta porque obviamente raya un poquito con nuestros conceptos de cultura latinoamericanas. Ellos se autodefinen como un equipo de deporte, no un grupo recreacional de niños. Y se basa específicamente en esta costumbre, reflejan esta creencia en una costumbre y es los líderes de Netflix contratan, desarrollan y despiden inteligentemente. Ellos creen que si la persona sabe que está en un equipo de fútbol y sabe que tiene que rendir al máximo y si baja su rendimiento, ahí hay un suplente que está esperando a que baje el rendimiento para poder posicionarse. Entonces es una cultura altamente competitiva, demasiado dirigida a los resultados y que para el que le gusta les sabe. Y seguramente muchos se identificaron con la cultura de Matelsa, pero hay otras personas que se identifican profundamente con la cultura de Netflix. Y es algo muy importante definir culturas con mucho color, porque ustedes saben que ni caliente o frío, pero tibio no. O sea, es súper importante que tengamos colores definidos, o somos de esa cultura del bienestar con toda y le apostamos a esto, o la cultura de la competitividad y la productividad. Y esos colores van a permitir que personas que altos talentos de humanos se identifiquen tanto con el color de tu organización, que estén dispuestos a trabajar por tu organización, principalmente motivados porque se identifican con la cultura, más que por temas inclusive a veces económicos. ¿Y por qué es importante esto? Peter Drucker, que es el papá de la administración moderna, decía que la cultura se come a la estrategia de desayuno. O sea, el papá decía que esto era 1000 veces más importante que todo lo que tiene que ver con estrategia. Y es por eso que cuando uno escucha a Simón Borrero, el de Rappi, a uno de los founders de Globant, que es el unicornio también de Argentina, una de las principales empresas de desarrollo de software del mundo, Tipaga, que es una plataforma para pagos, cuando uno escucha a las personas de las apps, de los startups, hay un patrón común. Ellos también hablan que la cultura es algo re clave. Inclusive en Globan cuenta la historia que ellos tienen muchas sedes, con muchas personas. Hay un momento en el cual a la organización ya, pues, digamos que era muy difícil para los CEOs poder controlar lo que pasara en tal sede, tal lugar. Y ellos lo que se apoyaron fue en la cultura. Dice el founder, uno de los co-founders de Globant, que fue crear una cultura clara con unos principios y valores claros, lo que permitió establecer como una especie de patrón de conducta a los siguientes líderes de la organización en cualquier sede para que supieran cómo pensaría el CEO de Globant para tomar esta decisión. Y eso les permitió escalar su organización a niveles gigantescos. Hoy Globan, les recomiendo mucho, ellos tienen un caso de éxito llamado Start Me Up, que es un aplicativo que utiliza el tema del reconocimiento para promover los valores culturales de las organizaciones. E inclusive ellos ofrecen este servicio, la desarrollaron y también súper sugerible si lo quieren explorar un poquito más. De verdad que hace poquito la conocí pues un poquito de frente a un amigo que me la presentó de Globan y de verdad que es súper ganadora porque a través del reconocimiento social promueven los valores culturales de las organizaciones. Entonces, por ejemplo, acá la gente puede colocar como pequeñas medallas a través del gamification de los valores, por ejemplo, innovador constante, es uno de los valores de Globan. Y entonces, a medida que la gente va reconociendo esto en los equipos, vas formando el ADN de Globan
y parece una red social porque la gente ve cuando alguien te felicita. Entonces, de verdad que trabajan todo el tema de la influencia social en pro del trabajo de la cultura organizacional. Muy bien, ahora, otra cosa muy importante para decir por qué es importante la cultura y es porque un equipo con una buena cultura y una pésima estrategia es un equipo que toma esa mala estrategia y la saca adelante, la mejora, la transforma y lleva al éxito a la organización. Pero un equipo con una mala cultura y con todas las garantías de estrategia, es decir, con las mejores herramientas, las mejores plataformas, la mejor infraestructura, la mejor estructura estratégica, es un equipo que fácilmente puede ir al fracaso. Porque un equipo perezoso, quejumbroso, negativo, mejor dicho, puede estar en el yate con el mejor motor, pero finalmente lo va a manejar como una balsa y no va a ir a la velocidad que debe ir. Y lo más importante es que este es el berraco cuello de botella de las organizaciones. ¿Por qué? Porque le siguen apostando más a invertir en los temas estratégicos que a lo intangible, porque obviamente subestimamos lo intangible, subestimamos el tema cultural y debemos comprender, según Tri, una de las mejores consultoras también en temas de cultura organizacional, que ese es el gran error, es que se trabaja más en lo externo, en las tecnologías y no en los modelos mentales. Y ahí está el cuello de botella de las organizaciones. Y la cultura también, otro punto positivo de la cultura es que trabaja con los incentivos intrínsecos. En temas de motivación, lo intrínseco es en lo interno en mí y lo extrínseco es lo que está afuera. Entonces, muchas organizaciones lo que buscan es motivar a su equipo de humano diciéndoles, si ustedes logran esto, les voy a dar tantas cosas más, les voy a dar estos beneficios, estos recursos, este flex time, estos bonos. Pero lo malo de este tipo de motivaciones es que una vez retirado el incentivo, pues se cae la motivación de los equipos. En cambio, las motivaciones intrínsecas, que son las que tienen que ver con creencias y valores, pues la gente dice, hey, yo tengo que llegar temprano, no porque el jefe me va a aplaudir, sino porque es que a mí me enseñaron en mi casa que eso es importante, que esa es la primera carta de presentación. Entonces, eso hace que sea una motivación mucho más larga en el tiempo. Y otros valores más de por qué es importante. La cultura organizacional yo la definiría como el aceite de un motor, un aceite lubricante. Si no hay ese aceite lubricante, esos pistones, esas cosas van a explotar. ¿Por qué? Porque la cultura clarifica la actitud esperada de los equipos humanos. Transmite un sentimiento de identidad, que yo pertenezco a algo, a una tribu, una familia, un equipo. Provoca sentido de pertenencia, es lo que más puede desatar el sentido de pertenencia. Facilita el compromiso con algo mayor que el yo mismo, y eso es algo como también los propósitos superiores. Y como le pasó al caso de Globant, ofrece premisas reconocidas y aceptadas para la toma de decisiones. Como te digo, es poder escalar los equipos y las organizaciones. Y según Delivering Happiness at Work, en una presentación que aprendí de la organización en medio, hablaban que trabajar en valores, felicidad y propósito, temas de cultura, tiene un 75% en el retorno de la inversión a comparación de un 15% con temas de flex time, seguros de salud, subsidios de estudio o 5% en temas de gratificaciones como comida, masaje, lavandería, valet parking. Es decir, si hay que trabajar en temas de desarrollo humano, que es por supuesto lo más importante de una organización, hay que apostarle a temas de cultura, hay que trabajar la cultura organizacional. Por más intangible que sea, la cultura es lo que más va a potenciar a los equipos de trabajo. Ahora voy a darles dos mecanismos de cómo poder fomentar la cultura organizacional. Una abrebocas, obviamente hay un poquito más, pero voy a darles estos iniciales. Pues se dice que el principal modelador de la cultura es el líder, por dos motivos. Porque en muchas ocasiones las personas, si el líder no aplaude o no valora cierto tipo de acciones, en este caso me refiero a, si para el líder no es valioso que los equipos de trabajo se sienten y tertulien frente al libro y dicen, no, 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 muchachos, hay que trabajar, pues los equipos no van a estar como obviamente permitiéndose hacerlo. Entonces, por ende, el trabajo en cultura organizacional tiene que ser completamente simbiótico con los líderes de las organizaciones. Esto no quita la teoría anterior de las motivaciones intrínsecas y extrínsecas, pero sí tiene que ser algo que los líderes aprueben, que los líderes valoren, que los líderes sí fomenten, para que realmente sea en consonancia, porque si no, ellos van a ser piedra de tropiezo.
Y segundo, si los líderes quieren que las organizaciones sean, entre comillas, puntuales o que tengan ese tipo de características y el líder es el primero que no da ese ejemplo, entonces también, de cierta manera, es como cuando un papá le dice a su hijo, mi hijo, no diga mentiras. Y en la noche llega y está en la casa y timbra el teléfono y es el primo que el papá no quiere hablar y dice, mi hijo, diga que no estoy. De cierta manera, el niño no va a escuchar tanto el ruido de sus palabras, sino el ruido de sus acciones. Ahora, lo segundo, el tema del poder de la identidad. Esto es súper clave, súper clave. Yo valoro mucho los network marketing. A pesar de lo que se quiera decir de ellos, sí o no, tienen un gran poder de transformación mental. Inclusive, soy de los que creo que en el colegio muchos jóvenes deberían vivir la experiencia de un network marketing. ¿Por qué? Por los siguientes motivos. Y es que en los network marketing, en el tema de la narrativa de las identidades, tienen algo completamente poderoso. Cuando tú llegas a un network marketing, te empiezan a decir, hey, a partir de ahora, tú ya no eres Pepito Pérez solamente, o un empleado, o tal cosa, tú eres un diamante, o tú eres un empresario del siglo XXI, o tú eres un líder XY. Y recuerda que los diamantes escuchan audios de liderazgo cuando llegan. Ellos no se pueden haber pasión de gavilanes. Ellos hacen deporte, se alimentan bien. Entonces, las personas empiezan a decir, hey, es que yo ya soy un líder diamante, yo ya tengo un comportamiento de una forma diferente. Y según estudios de un libro muy bacano llamado Hábitos Atómicos, es más poderoso empezar yo a decir, es que yo me volví vegetariano, a decir, voy a empezar a comer vegetales. Es decir, cambiar la identidad te permite adoptar comportamientos esperados más que decir, yo voy a empezar a hacer eso. Si yo empiezo a definirme, no, es que yo ya soy fit, no soy una persona de la cultura fitness. Entonces, como yo soy cultura fitness, empiezo a agregar una cantidad de comportamientos alrededor de esto. Entonces, el poder nombrar a las personas y decirles, vea, los Scotiabankers o los miembros de este grupo no se llaman miembros, sino que se llaman socios y como te dicen, hey socio, porque es que ustedes son socios de esta empresa, eso cambia una narrativa completa en el equipo de trabajo. Muy bien, para darles este pequeño abrebocas que quería darles, vamos a cerrar entonces con un call to action y es en este caso como una pequeña acción para poder llevar a aplicación esto que les he podido compartir. Número uno, piensen en algún valor de Amazon, en alguno de los principios de la organización y compartan entre ustedes cuál sería esa pequeña costumbre desde tan simple como un saludo a algo tan grande como un evento que pudiera evidenciar esa cultura o ese principio cultural de la organización. Y otra cosa, me encantaría que pudieran compartirnos al equipo de Renova cómo es la cultura de Amazon. Nos encantaría poder conocer un poquito la cultura que ustedes también tienen. Eso nos agregaría mucho valor y poder conocerla pues un poco más. Entonces, me encantaría que Carlos después me cuente qué valor se definieron, qué valor identificaron y cuál costumbre se pusieran a desarrollar para que este tiempo que se invierta no se pierda solamente en información, sino que realmente pase a la práctica. Además, porque yo hago esto no solo porque me interesa mucho aportar a Carlos, sino porque recuerden que nuestro propósito como Renova es extender una renovación cultural en el país. Y creemos que organizaciones donde las personas son más coherentes con los principios y valores, que son personas de más convicciones, pues son colombianos que permiten poder extender mejor una mejor cultura en el país. Entonces, nos encantaría que puedan desarrollar eso y también contribuyen al propósito superior de nuestra organización. Y por supuesto, saben que pueden contar con nosotros como un aliado para cualquier trabajo que quieran desarrollar en cultura. Nuestra organización trabaja desde el diseño hasta el posicionamiento de una cultura organizacional. Trabajamos con retos corporativos que trabajan con el tema de los principios de cambio de comportamiento, desde 7 días, 21 días para iniciar un hábito, 40 para establecerlo y 60 a 70 para consolidarlo. Trabajamos con entrenamientos personalizados, outdoor training, planes de coaching, test de personalidades. Trabajamos inclusive con una herramienta llamada Hackyu, que es un aplicativo que es hoy de los 100 mejores startups según la revista Forbes de Colombia, que educa y forma en todo tipo de contenidos a través de cápsulas por WhatsApp. También totalmente les podemos aportar esta herramienta para que comencemos a trabajar juntos si desean. Y nos encanta mucho trabajar sin sacar a las personas de su entorno laboral, sino que sea algo completamente de retos,
que puedan volver su trabajo cotidiano en un gimnasio para la mente y para sus culturas, usando el menor tiempo posible y midiendo los resultados en métricas claras que les permita evidenciar eso que está intangible, volverlo tangible. Bueno, ya saben, nos pueden seguir en @renova tu mente, en @jdaviduquek. Ha sido un gusto para mí compartir con el equipo de Amazon. Les mando un abrazo y bueno, recuerden que aquí hay una organización que está dando su vida entera por renovar la mentalidad y cultura de los colombianos y haciendo de Leticia Amazonas un ejemplo para el país. Un abrazo.